El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8 de la mañana con 18 minutos, recta final en A Primera Hora, y es el momento de dialogar sobre las tarifas de transporte municipal en la capital. Aumentarán 10 centavos, de 25 centavos que usted pagaba, ahora vamos a pagar 35 centavos por el trayecto en el transporte municipal. Para hablar sobre este tema estamos ya en contacto con Carlos Poveda, él es gerente de la empresa de pasajeros de Quito. ¿Cómo está? Bienvenido, buenos días, señor Poveda. ¿Por qué suben los precios? ¿Es técnicamente necesario y oportuno esta alza en los valores? Buenos días, gracias por la invitación a su programa y a su audiencia. Bueno, técnicamente es viable una revisión de las tarifas. Consideremos que en Quito 18 años no se ha hecho esta revisión tarifaria. Entonces, si partimos de ese punto, por cuestiones de costo, obviamente es necesario, porque ninguna operadora de transporte podría sostener un sistema si sus costos no se actualizan. Al no actualizar los costos, obviamente, tenemos que entrar hacia los subsidios, y eso también es algo que produce inequidad, porque unos tendrán el subsidio para bien y otros no. Y al mismo tiempo, la oportunidad, digamos, ¿es oportuno? Estamos en pandemia, posiblemente no sea oportuno. Precisamente, si desde la pandemia. Precisamente pero por si ahí era la pandemia. Precisamente sí, por ahí era la siguiente pregunta. Usted nos ha dicho, son 18 años sin alza, sin embargo estamos en pandemia, la gente no tiene dinero, hay desempleo en el país, el desempleo, usted sabe, campea. ¿Era oportuno entonces este aumento en los precios para el transporte municipal? Ya, hablando del transporte municipal, le decía, en pandemia un servicio de las características del transporte, que es un servicio público, en pandemia la demanda se ha reducido al 60%. Sin embargo, en el último mes, por las vacunas y la forma de inocularnos, yo creo que esto está provocando que se reactiven las actividades. Se ha incrementado un 9% de la demanda en el transporte en general. ¿Qué es bueno eso? Porque hemos perdido nosotros clientes por efectos de la pandemia. Sin embargo, nuestros costos se han mantenido, inclusive se ha incrementado por las medidas de bioseguridad. Nosotros utilizamos casi el 100% de la flota, a pesar de que tenemos solo el 50% de clientes, por cuestiones de aforo y de medidas de bioseguridad. ¿Eso qué quiere decir? Un servicio público es muy diferente a un servicio básico. Por ejemplo, el agua potable. El agua potable no necesita hacer más inversiones en capacidad, pero tiene mayores ingresos porque el consumo aumenta. En cambio, nosotros tenemos necesariamente que aumentar nuestra oferta, tanto en buses, tiempo, paradas, medidas de bioseguridad, sistemas de control. Entonces, esto incrementa el costo en el transporte público. Y no reconocer una tarifa, lamentablemente, se deteriora el transporte público y el riesgo de contagio es mayor. Señor Poveda, ¿cómo se definió que sean 10 centavos más? ¿Cuáles fueron los parámetros para establecer este valor adicional? Vamos a revisar, parece que tenemos un problema en la conexión, vamos a ver si podemos establecer nuevamente contacto con, estábamos dialogando con Carlos Poveda, gerente de la empresa de pasajeros de Quito, hablando sobre las tarifas del transporte municipal. Estábamos preguntando precisamente porque ha trascendido que a partir del 1 de septiembre ya no se pagará 25 centavos por el transporte municipal, es decir, alimentadores, ecovía, etcétera, sino que se va a elevar el valor a 35 centavos, 10 centavos adicionales. Estábamos hablando precisamente de cuáles son las motivaciones técnicas, cómo se determinaron estos valores adicionales. Vamos a tratar de establecer nuevamente la conexión con Carlos Poveda, gerente de la empresa de pasajeros de Quito, con quien estábamos dialogando. Él nos había explicado en estos breves minutos de inicio de la entrevista que son 18 años sin alza y que esta es una de las motivaciones. También traía a colación el tema de que son varios, que son todos estos años y adicionalmente que no se ha establecido y que se ha necesitado pues invertir en temas de bioseguridad y todos los temas adicionales que han generado y han motivado este aumento de los 10 centavos, que es lo que se está estableciendo a partir del 1 de septiembre. Estamos tratando de volver a comunicarnos con Carlos Poveda, gerente de la empresa de pasajeros de Quito, para continuar con esta entrevista
entrevista. Ya lo tenemos por acá en contacto. No, todavía no. Vamos a tratar de establecer, en este momento ya lo tenemos en contacto nuevamente vía telefónica, Carlos Poveda, gerente de la empresa de pasajeros de Quito, dialogando precisamente de las tarifas de transporte municipal. Señor Poveda, le estaba preguntando cómo se definió que sean 10 centavos adicionales el valor. Bueno, gracias. Hubo una interrupción, pero estamos nuevamente conectados. La tarifa fue aprobada por el Consejo Metropolitano a través de la Ordenanza 17-2020, que fue en diciembre del 2020. Entonces, esta tarifa de 35 centavos fue analizada en la Comisión de Movilidad, luego varias, como 60 reuniones, fue al primer y segundo debate del Consejo y se aprobó. Las tarifas se fijan en función de costos fijos, variables. Los costos fijos tienen que ver con prácticamente de obra en un 60%, y los costos variables están en función de los kilómetros que los buses recorren. De esa manera se ha determinado una tarifa para el sistema convencional de 35 centavos, que yo no puedo decirle que es suficiente, porque en el caso del transporte municipal, que es un servicio integrado, la tarifa obviamente no es suficiente. Eso es lo que implica que debemos tener subsidio en el transporte. En el mundo todos los sistemas de transporte público tienen un subsidio del Estado para poder renovar la flota. Por ejemplo, en Quito, si tuviéramos una tarifa mejor, podríamos renovar la flota, ir pisando ya a una flota eléctrica y aumentar los kilómetros de buses. Eso quiere decir que se aumentaría la frecuencia y la calidad de servicio también se mejora. Es hora ya, decía, 18 años han pasado de que no se ha revisado la tarifa. En el caso de la empresa de pasajeros, ha cumplido con todos los estándares de calidad que exige la Secretaría de Movilidad y hemos sido ya certificados para, a partir del 1 de enero, nosotros ya podríamos cobrar la nueva tarifa de 35 centavos. Sin embargo, vamos a darnos un plazo hasta tener todo listo, los componentes, especialmente en la flota de buses alimentadores, que son cerca de 400 buses. ¿Cuándo va a iniciar el alza de la tarifa? ¿Desde cuándo los ciudadanos vamos a pagar 35 centavos? Nosotros esperamos que sea a mediados de septiembre, porque tenemos que trabajar. Tuvimos una dificultad en el brandeo de los buses alimentadores, que son cerca de 400 buses. Las empresas de publicidad que hacen este trabajo no lo pueden hacer en un término de 10 días, y tampoco nosotros podríamos suspender el servicio para que los buses vayan un día normal a que sean brandeados. Entonces necesitamos de 3 semanas, que ya estamos haciéndolo, para que se cumpla con estas medidas de distinción que tienen los buses alimentadores, distintivo especial, para que no se confunda con el sistema convencional, y de tal manera que el resto de componentes de la infraestructura, paradas, terminales y estaciones estén ya definidos los informativos de la nueva política tarifaria y de la nueva estructura que va a regir, y poder atender a los usuarios. Ya se han hecho todas las cuestiones de atención al usuario. Estamos trabajando esto desde hace un mes. Tenemos guardias en los buses que dan servicio, que atienden a los usuarios vulnerables, se exige la bioseguridad, se controla a los vendedores. Hemos mejorado porque tenemos ahora un centro de control con tecnología de punta que monitoreamos a todos los buses, monitoreamos a cerca de 800 buses, de tal manera que se cumplan con todos los indicadores de calidad. Señor Poveda, quisiera también preguntarle, en todo el marco de la crisis que ha vivido el municipio y en este contexto hacerle esta pregunta. ¿Es una coincidencia que los transportistas que ahora van a cobrar 35 centavos en los alimentadores, en el transporte municipal, etcétera, le hagan homenajes al alcalde e incluso le hayan apoyado en las marchas del 10 de agosto? ¿Esto es una coincidencia? No creo que tenga nada que ver lo político, lo gremial, con lo que realizamos las empresas operadoras de transporte. En vista que el alza de tarifa fue aprobada en diciembre del 2020 con la ordenanza 17-20, que no existía ninguno de estos problemas que usted anuncia. Esto técnicamente demostrado, y por eso es lo que la tarifa ya rige. Ya algunas operadoras en Quito lo aplican, y esperamos que en los próximos días prácticamente todas las operadoras ya tendrán la oportunidad de actualizar su tarifa, y también ser sometidos a una evaluación permanente desde la Secretaría de Movilidad, de tal manera que el servicio está mejorando. Tenemos inconvenientes. Es decir, que usted... Es decir, señor Poveda, que se descarta que sea un tema de un favor político, de que se está de alguna forma recompensando todo este apoyo que recibió también el alcalde por parte de algunos sectores del transporte municipal, en homenajes, etcétera. Es una cosa técnica. Sí, este es un asunto técnico. El transporte es un asunto netamente técnico, y
contexto y en ese enfoque es lo que se maneja esto. Ya le digo, 18 años no actuó la tarifa. Y también puede ser por razones políticas, obviamente, porque en la parte política es donde se aprueba y se decide la tarifa, la política tarifaria y la estructura tarifaria. Pero no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo en la coyuntura. Esto ya se aprobó, le digo, hace prácticamente 6 meses y hoy se están calificando las empresas. Nosotros lo hemos hecho hace más de 2 meses, pero la certificación ya ha sido emitida para que nosotros a partir de septiembre, le digo, ya podríamos hacer. En el transcurso de ese mes nosotros ya podríamos aplicar la nueva tarifa. Tendremos que socializar más, comunicar más a la comunidad para que acepte y vea que el servicio tiene unos componentes diferentes. No va a ser visto el transporte público como servicio público por los casos aislados en la ciudad, pero en el mundo el transporte público es subsidiado. Si nosotros no subimos la tarifa, todos los quiteños tenemos que subsidiar al transporte público. Ahora, y señor, eso genera también el servicio. Correcto. Señor Poveda, para cerrar ya esta entrevista en aras del tiempo, quisiera preguntarle sobre el proceso para la designación a las compañías y conductores que brindan el servicio de alimentadores para el TROL, el Ecovía. ¿Cuál fue el proceso? ¿Cómo se llevó a cabo? ¿Por qué le pregunto esto? Porque hay algunos reportes de algunos concejales que advierten que este proceso se realizó a dedo, sin un concurso y sin un proceso técnico. Ya, a ver, las empresas que prestan el servicio de alimentación, esto es muy importante lo que usted me dice. La empresa pública es una empresa pública que se rige bajo la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Nosotros debemos realizar un proceso a través de la contratación pública. No lo podemos hacer a dedo porque caeríamos en problemas legales y que serán auditados y luego sancionados por la Contraloría. Se hace un proceso público a las operadoras que tienen disponibilidad de flota y que son avaladas y autorizadas y aprobadas por la Secretaría de Movilidad. Una vez contratados con ellos, definimos un modelo de gestión y también definimos precio y pagamos kilómetro de acuerdo al servicio que ellos prestan. Nosotros exigimos desde hace ya 25 años a las operadoras de transporte indicadores mucho más altos inclusive de los que se está aplicando ahora. Desde hace 25 años los operadores que prestan el servicio de alimentación, ellos reciben asimismo un subsidio del municipio. La plata que nos da el municipio a la empresa de pasajeros sirve para cumplir con el servicio de alimentación. Nosotros pagamos con esa plata que nos da el municipio el servicio de alimentación. ¿Considera usted que la tarifa que rige en Quito es la misma para un sistema convencional o para un bus convencional que para un sistema tronco alimentario? Nosotros deberíamos tener, como era hasta el año 2000, que teníamos una tarifa diferente. La empresa de pasajeros o el trolebús tenía casi el 25-30% más de tarifa. Esa diferencia a nosotros nos servía para cubrir los costos de alimentador. Lamentablemente en el año 2001 se hizo política la tarifa y desde ahí hemos recibido mayor subsidio del municipio para cumplir con el pago a los servicios de alimentador, que son el complemento de transporte, porque estas líneas asisten a los barrios más alejados, de menores recursos y donde se encuentran los quintiles 1 y 2. O sea, este servicio que nosotros damos tiene una altura de casi 400 kilómetros en toda la zona de Quito. Muchas gracias, señor Poveda, por su tiempo y por esta entrevista. A usted muchísimas gracias. Muchas gracias. Estábamos dialogando con Carlos Poveda, gerente de la empresa de pasajeros de Quito. Nos ha explicado sobre el aumento. Dice que espera que para mediados de septiembre ya sea y se realice este aumento de 10 centavos que nos ha dicho, pues se ha realizado sobre la base de informes técnicos y es el primer aumento en 18 años. En lugar de 25 centavos se pagará 35 centavos por el transporte municipal. 8:32 en la primera hora.